Dentro de estos 100, Ahí está. exacto. Ahí está. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo les Buenas va? tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, disculpen Buenas tardes. la demora, estábamos esperando la mayor cantidad de compañeros, de colegas que se sumaran, así ya podíamos armar los grupos y ya poder empezar a trabajar con el caso práctico. Vamos a dar algunas ideas generales al inicio, pero una aclaración desde ahora. Como dijo Julieta la clase pasada, recuerden en qué grupo están, por si salen, por algún problema salen, puedan volver a entrar al mismo grupo. Un segundo pedido es que si entraron sin su cuenta de Outlook, de Gmail o parte del sistema Teams, traten de salir ahora e ingresar con su usuario. ¿Para qué? Para que podamos asignar los grupos. Si no, van a quedar en el espacio general. No le podemos asignar grupo. Entonces no van a poder trabajar. Tómense el tiempito de salir y volver a entrar con usuario, claro. A ver qué dice ahí en el chat. Un segundito. El sistema los va a designar aleatoriamente. Bien, vamos a ver si las colegas o los colegas, perdón, que están trabajando juntos, vamos a ver si no trabajen desde un único usuario, ¿sí? Porque no creo que bueno, vamos a ver, la suerte es loca, capaz que en el reparto les toca esa posibilidad, pero no sabemos, el sistema reparte de forma aleatoria. Bien. Así que bueno, mientras le damos este tiempito para que puedan salir y volver a ingresar con usuario, con clave del Teams, vamos a hacer una breve presentación del caso. Bien, la idea es que todos lo hayan podido leer. Como todo trabajo caso, cuando trabajamos con casos, los casos no son reales, pero intentan marcar alguna pauta de lo que sucede en la realidad. Tienden a exagerar algunas posturas y tienden a bueno, generar dilemas, trilemas morales también, donde ustedes tengan que elegir. Y en el caso que nosotros estamos trabajando, hay algunos dilemas morales que están involucrados, pero no hay no lo vamos a analizar desde el valor moral, sino que justamente lo que estamos tratando o trabajando es que pongamos en juego los conocimientos hasta ahora adquiridos. La doctora, no vamos a analizar la intención de la doctora Carranza, si fue buena, si fue mala. En realidad lo que vamos a ver si las estrategias fueron eficientes o ineficientes para el objetivo deseado. Bien, no vamos a criticar las intenciones, sino que vamos a poner en juego, bueno, estrategias válidas y qué otras estrategias podríamos haber utilizado en el contexto actual. Fíjense, el caso está descrito en un tiempo pasado, donde evidentemente algunas culturas de micromachismo estaban mucho más presentes que el día de hoy, y objetivos de la doctora Fernández Carranza aparecían en función de obtener un juzgado que trabajara de forma más integrada, donde no hubiera algunas culturas sectarias, donde los modelos de liderazgo sean los institucionales y no los que se producían luego afuera del juzgado. Bueno, que era un contexto para donde nosotros estamos trabajando el caso muy anterior, ¿no? Esto lo podemos traer al tiempo actual o podemos analizarlo desde ese momento con qué herramientas contaba la doctora Fernández Carranza, ¿no? La idea es que ustedes ahora puedan hacer algunas preguntas generales del caso, pero que si las tienen, y si no, ya empezamos a trabajar en los grupos. Les pedimos que alguno de los integrantes del grupo sean los que tienen, bueno, que vayan tomando secretarios de actas y vayan tomando las posibles respuestas, para luego nosotros juntarnos media hora antes de terminar y tener un tiempo suficiente para poder evaluar y poner en común las distintas preguntas que están hacia el final. Bien, si alguno no leyó el caso,
Bueno, también traten de hacerlo de forma rápida para poder trabajar en grupo, porque generalmente no nos da el tiempo. Hay mucho debate dentro de los grupos y suele ser un caso que genera muchas e interesantes discusiones, argumentaciones, vamos a llamarlos. Y como los que han podido leerlo, evidentemente tenemos muchísimos de los conceptos que hemos utilizado, algunos casos bien claros, pero otros que son grises, son matices, que podemos haber utilizado algunas líneas, algunos otros conceptos distintos de cómo acerca de cómo solucionar alguna de las problemáticas que se plantea, los objetivos de la doctora Fernández Carranza. Vamos a analizarlo desde la posición de los objetivos que acá están marcados, pero viendo si esas estrategias fueron eficientes o no. Bien, antes de armar los grupos, que vamos a hacer 6 grupos, y los que van ingresando se van a ir sumando a sus grupos. Vuelvo a insistir, acuérdense en qué grupo están. Si hay alguna pregunta general, aprovechemos ahora. También Julieta, Diego, Raúl, si quieren aportar algo más antes de arrancar. No, yo simplemente lo que dije la semana pasada, que es, no se gasten en armar respuestas elaboradas, tipo punteo, ideas que fueron surgiendo, porque si se dedican a redactar como si fuese una respuesta a un examen, van a poder contestar una o dos preguntas y no más, así que esto, pregunta, punteo de ideas, debates, sigan con la otra, y en todo caso, si después les queda tiempo, vuelven. Bien, correcto. Muy pertinente. Julieta, Raúl, sobre el caso en particular, ¿alguna aclaración que quieran hacer? Bueno, No, ah, perdón, no podía desmutearme. bien, No, simplemente que, como vos decías, la idea es tratar de incorporar en el análisis herramientas que hayan surgido de lo que vimos en las distintas jornadas y particularmente acá hay una cuestión que atraviesa todo este caso, no lo quiero spoilear, pero obviamente tiene que ver con la cuestión de género y ahí hay trabajos que están subidos también al campus que dan cuenta de esta realidad como el diagnóstico base, ¿no?, de esta situación, que también es de aplicación para el caso que estamos analizando. y que obviamente también se complementan con modelos de liderazgo, cuál es el tipo de organización con el que estamos trabajando, las tradiciones que traen, cómo hay lugares de castigo, ¿no? Y esto que habíamos visto desde el inicio, los lugares de castigo y qué se piensa en los lugares de castigo, la delegación de funciones y luego en realidad parece que funciona no de forma tan explícita como había sucedido. Bueno, son cosas que pueden pasar en la realidad. No vamos a abrir juicios morales de las posiciones de cada uno, totalmente, de todas formas, es un caso hipotético, pero sí tratar otra vez de analizar si son eficientes o no los objetivos, las políticas que llevó adelante la doctora Fernández Carranza y de luego algunas otras posiciones también que van a poder ustedes trabajar. De parte de ustedes, ¿alguna duda más general? Así ya armamos los grupos. ¿Vos, Julieta? Ah, pensé que está activado. No, simplemente que sean estratégicos al momento de organizarse para encarar la propuesta y que es más que interesante, da para mucho debate, pero bueno, que tengan en cuenta también esto, el tiempo y lo que recomendó Diego respecto de los apuntes para facilitar el trabajo. Bien, entonces ya sin más preámbulo, ahí solicitamos a los colegas de la escuela si ya nos pueden abrir los grupos. Y creo que el reparto es aleatorio. Y buen trabajo, nosotros vamos a ver si nos podemos meter en los grupos, pero si no podemos, media hora antes vamos a volver todo a la sala general. Bueno, Lina, no te preocupes, si no formamos un grupo con todos los que no pudieron, lo hacemos desde acá, desde el espacio general. Ahora lo van a abrir, ahí ya van a abrir los grupos. Vamos a dar un segundito que ya los crea la escuela. Y
y van a ser asignados automáticamente. Bueno, buen trabajo, éxitos, nos vemos en un ratito. ¿Bien? Bueno, espero que les parezca interesante la modalidad de trabajo. Ahí ya están la asignación de las salas. Arriba de la pantalla van a ver unirse a la sala. Vayan uniéndose. Yo puedo unirme. Bueno, ¿les pareció interesante el trabajo en grupo? ¿Les pareció, bueno, una dinámica que está buena? ¿Les gustaría más allá del caso, ¿no? ¿Les parece una buena dinámica trabajar así? Bien, bien. Sí. Bueno. Sí, Bien, está bueno. eso, bueno, y el caso creo que también tiene, bueno, aristas interesantes. Nos quedamos con algunos en el grupo general, en la sala general, y también, bueno, algunos contaban que más allá de ser un caso, se parecía mucho a situaciones reales Sí. que han pasado. Bien. La idea acá es, bueno, empezamos por alguno de los grupos para que vayan trabajando algunas de las preguntas y otro grupo va a trabajar otras. Van a ver que algunas preguntas están solapadas, con lo cual si no responden en la primera, por ahí en la segunda, sí, ahí como decía, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero les juro que el caso fue inventado desde inicio a fin. Pero no son problemáticas ajenas a la realidad que vivimos fuera también de los juzgados, no es algo propio o exclusivo de lo que sucede en estos contextos. Bueno, la idea es que podamos reflexionar, dejar de lado las buenas o malas intenciones, porque acá lo que vamos a juzgar, digo, las intenciones de la doctora Carranza creo que son compartidas, que hay que hacer políticas proactivas para modificar algunos tipos de comportamiento y techos de cristal o asignación de tipo de tareas más feminizadas a un grupo de género. Como acá hay evidentemente la asignación de tareas bueno, de personal a la mujer, pero que después luego no sucedió en la realidad. Bueno, sin más, ¿quién del grupo 1 quiere contestar la pregunta 1? Si está disponible, si puede hablar, tiene cámara, mucho mejor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tomé nota, a ver, de la pregunta 1, como aspecto positivo, la eficiencia operativa y la proactividad de la doctora Carranza, el intento de innovación, y la capacitación del personal en cuanto a cuestiones de género y diversidad. Y como aspecto negativo, el conflicto de poder entre la doctora Carranza y el juez, una comunicación interna deficiente, una cultura organizacional machista y que, bueno, el liderazgo del juez es pasivo. Bien, buenísimo, Verónica. ¿Alguno de otro grupo quiere complementar, discutir alguno de los argumentos del grupo 1? Bien, coincidimos todos que hay una intención, que el tema, como habíamos señalado, transversalmente ocupa la cuestión de género, pero que hay también problemas de clima laboral claramente y que hay problemas de liderazgo, como decía Verónica, hay liderazgo que no suelta finalmente, porque hay en todo el caso se advierte una supuesta delegación de las funciones vinculadas al personal, que de todas formas la responsabilidad sigue siendo del titular del juzgado, pero que hay una pretensión de delegación, pero después hace todo lo posible para pisar expedientes o no resolver o resolver directamente, por ejemplo, el ingreso de las pasantes en el espacio, ¿no? Tratando de solucionar algo que no estaba tampoco explicitado por la doctora Carranza, porque también ahí vemos unos problemas o advertimos algún problema de la doctora Fernández Carranza respecto a no comunicar claramente cuál era el objetivo, ¿sí?, de esta política, tal vez en el contexto del año en que estamos participando, el tipo de juzgado en el cual estamos participando, que tiene una fuerte presencia de hombres, los juzgados penales, y
tal vez para no enfrentarse a una objeción desde el inicio, tal vez la doctora Fernández Carranza intenta hacer una política por los costados, ¿no? A través de algún tipo de atajo para poder llevar adelante. No estamos juzgando acá si el objetivo era bueno o malo, sino si resultó eficiente o no para el funcionamiento del juzgado. Bien, si no hay, respecto a la pregunta 1, observaciones a lo que contestó el grupo 1, ¿no? Gracias, Verónica. Pasamos al grupo 2 con pregunta 2, ¿les parece? Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, nosotros, Anabel. ¿qué tal? Nosotros teníamos, o sea, la pregunta 2, si advertíamos advierte errores en las acciones de la doctora Fernández Carranza en relación a la gestión y cómo podemos calificar la decisión del doctor Esteves de no intervenir. Bueno, nosotros en realidad no advertimos errores en la gestión. Le fue muy difícil poder implementar ese cambio a ella. En un momento es como que ella intentó incluirse en el grupo, yendo a estos afters, intenta marcar esa presencia femenina, más allá de que no se sentía cómoda por todo esto de estos chistes machistas y demás. Eso con respecto a la fuera. Laboralmente ella desde un primer momento planteó las capacitaciones y seguía insistiendo más allá de la negativa. Como que no vemos que estuvo mal, que de hecho cuando ella puede lograr hacer esas capacitaciones, entendemos que fue un éxito. Entonces no advertimos que haya un error. Bueno, a ver, otro grupo. Ahí pidió primero Sandra y después está Diego. Sí, Sandra. Gracias, Anabel. Yo no sé qué grupo era, la verdad es que no sé qué grupo, no teníamos el número de grupo, ¿puede ser? Creo que No importa. 6, era la sala 6. Bueno, yo lo que ahí hablamos con el grupo nosotros era, tal vez faltó consenso entre ambos, juez y secretaria. Nos preguntábamos eso. Es una muy buena pregunta. ¿Y el resto qué cree? No, es que, perdón Pensábamos que me eso. meta, perdón que interrumpa, Dale, me dale. parece que los que trabajamos en el Poder Judicial sabemos que esté bien o esté mal, estamos hablando de un poder completamente verticalista, en donde siempre lo que dice el juez es lo que se hace. O sea, el secretario puede proponer o un empleado puede pedir algo o lo que fuera, pero la decisión siempre la va a bajar el juez. Es muy verticalista. Yo trabajo en el Poder Judicial y para mí es así. Claro, lo que sucede es que como él le había delegado la tarea de personal a la secretaria y después terminaba haciendo lo que él decía, lo que él quería, como vos decís, pero bueno, si le había delegado la tarea a ella porque tenía más tacto, bueno, tal vez tendrían que haber consensuado más, hablarse un poco más. En mi opinión, y vuelvo, por ahí a lo mejor el juez busca, porque hay un montón de cosas que nos piden, no sé, hacer capacitaciones, hacer esto, hacer el otro, o sea, hay un montón de cosas que nos piden que cumplamos, pero después el juez termina definiendo, o sea, por lo menos en mi caso es Exacto. así. Si se me permite, lo que quería decir era justamente lo siguiente. Yo también trabajo para el Poder Judicial, soy secretario, y en la práctica uno como jefe de personal puede querer llevar adelante muchos Mil cambios, cosas. muchas cuestiones organizativas en cuanto al personal, pero como bien dijo Anabel, el Poder Judicial es totalmente vertical y uno puede proponer diferentes cuestiones, pero si el juez dice no, es no. Es Exacto. así. Y si bien hay una Secretaría de Resolución de Conflictos de la Corte, bien sabido es que si un secretario va a hacer la denuncia a la Secretaría de Resolución de Conflictos de personal, automáticamente tiene que pedir el pase a la Corte para irse porque es cruz y raya. No puede seguir trabajando más ahí. Comparto, Justamente absolutamente. hablábamos con los compañeros del grupo de que algo elemental que para mí debería implementarse en el Poder Judicial y no existe, es una Secretaría de Recursos Humanos. ¿Cómo puede ser que el Poder Judicial no tenga una Secretaría de Recursos Humanos? Es impensado.
porque un personal, la única herramienta que tiene es o ir al gremio ante un conflicto, o ir a la Secretaría de Resolución de Conflicto de la Corte, que automáticamente, si remitís a ellos, te tenés que ir del juzgado, porque es una guerra campal diaria. Pero es al punto del aislamiento de la persona. Comparto, Entonces, 100%. no existe la forma. Bien, Diego, perdón que te interrumpa, así seguimos con otra. Traes toda la experiencia de un secretario y los colegas que también trabajan en el Poder Judicial. Obviamente estamos hablando de poderes de tipo verticalista, donde hay jerarquías y hay toma de decisiones, pero esto no impide ningún tipo de estructura, impide ni siquiera los modelos de estructuras cerradas que habíamos hablado muy al inicio, del tipo de estructuras totales, permiten o impiden, perdón, estrategias para lograr algunos de los consensos. Acá lo que vemos que la doctora Fernández Carranza intenta siempre por todos lados meter la política. Lo intentó de todas las formas. ¿Chocó? Sí, chocó. Se desilusionó, volvió luego de su licencia por embarazo, volvió a insistir con la política y en todos los casos trató de modificar una práctica que además lleva muchos años, lleva mucho tiempo modificar. Creo que sin estas micro luchas de muchas de las mujeres que han trabajado en esto, si no, los tribunales seguirían exactamente igual que hace unos cuantos años. Ahí, perdón, te interrumpí, Diego, porque hay otra compañera que había levantado la mano, No hay problema. Gracias. Lea, pero no sé tu nombre, perdón que no veo. Escribí mal Bien, porque me puse desde el celular porque estaba con mala conexión. no hay problema. Igual reiteraba un poquito lo que hablaba Diego porque estábamos en el mismo grupo y en realidad yo les contaba a los compañeros que a mí me toca trabajar en un organismo de la municipalidad, en este caso no la estructura del Poder Judicial, pero trabajamos con la violencia institucional y la violencia por razones de género en un protocolo dentro de la estructura municipal, entre personas municipales, agentes municipales, y en la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades. Entonces abordamos específicamente situaciones como todas las que viene el caso, tremenda y más tremendas también. Y nada, es la misma desazón que decía Diego, porque dentro de las estructuras jerárquicas y donde se juega el poder desde lo laboral, obviamente la violencia de género avanza muchísimo más y la violencia institucional está muy instalada. Entonces yo les comentaba de que el organismo de protocolo es muy linda la tarea que hacemos porque logramos acompañamiento integral a muchas víctimas y hemos logrado desafectar a los agresores, hemos logrado que no quede tan impune y que puedan sanearse un poco los ambientes laborales porque se instala la violencia, pero sigue faltando esa autarquía para poder superar el tema del poder jerárquico, que es algo que luchamos mucho las compañeras que conformamos el protocolo y venimos haciendo esta tarea, y compañeras que la vienen haciendo hace muchos años. Entonces, eso también es una limitación, como para pensarlo también a nivel estructural. Yo tampoco creo que ella se haya equivocado, creo que la violencia por razones de género la imparte desde su forma de liderazgo, que no la llamaría liderazgo, la llamaría violencia, este mismo juez. Que no tener perspectiva de género hoy ya no es un posicionamiento, sino que es infringir las normas por las que tiene que velar, juzgar. Entonces, me parece que por ahí hay que cambiar el foco y hablar de instancias, ir a una instancia superior hubiera sido algo que lo hubiera preservado un poco más, quizás. Bien, ustedes vieron que también ella de alguna forma intenta algunos contactos por afuera del juzgado como para empezar a romper un poco la estructura. Claramente Anabel decía, es muy cerrada dentro de una estructura de juzgado. Pero bueno, pasamos al grupo 3, si se acuerdan del grupo 3, porque, bueno, no habiendo detectado errores, también podemos sugerir qué otras cosas se pudieran haber hecho, ¿sí? Aquí, qué otras estrategias se pueden haber hecho en ese contexto y el día de hoy. No sé quién estaba en grupo 3. ¿Alguno se acuerda? Diego, ¿estabas con la mano levantada de entonces o querés...? Perdón, yo no sé cuál era mi grupo porque no lo vi en ningún lado. Creo que éramos el 6 por la sala. Bueno. Claro, la perdón, sala. Algunos bien. en la sala Y 3. la mano me quedó levantada de antes. Bueno. Desactivo. A ver, Lorena, Gracias. sí. En ¿Vos te la acordás? sala 3 estábamos y Rocío es la compañera que fue registrando, no sé si no la alcanzó a ver, si está. Hola Lore, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, No, pero nosotros estábamos en la 4.
Bueno, perdón, no, Bueno, no importa, contesté. tienen ganas. Dale, Rocío, dale. Bueno, Dale, sí. con respecto a la 3, ¿cuál era la pregunta 3? Considerando que la doctora Fernández no pudo aplicar las transformaciones. ¿Qué otras políticas podrían apoyar? ¿Qué otras cosas también podrían sugerir para cumplir esos objetivos? Bueno, nosotras lo que hablábamos era que por ahí, en vez de tratar de convencer a la cabeza, hubiese estado bueno tratar de convencer a la planta de empleados a través de una buena comunicación. Porque nosotras lo que advertimos a lo largo del caso es que no había comunicación interna, ni hacia arriba ni hacia abajo. Está bien, estaba ella sola en principio, que creemos que el juez le propuso una distribución y tratar la parte de recursos humanos como una manera de atraerla para que sea la secretaria, teniendo presente que partieron de una base donde eran compañeros, cuando él termina jurando como juez. Pero que no había una intención real de delegarle funciones ni responsabilidad, etcétera, etcétera. Y ella siempre lo encaró a él, quizá como par, y como bien decía Anabel, en una situación totalmente verticalista de Poder Judicial, por más que vos propongas, el juez siempre tiene la última palabra. Y estaba claro en la presentación del caso que él no tenía ganas de como modificar nada, más allá de de las propuestas de ella. Pero ella nunca enfocó hacia abajo, hacia los empleados, para tratar de hacer un poco de presión desde abajo. Bien, y también por ahí marcar un poco el alcance del cambio, de qué podía llegar a implicar. Bien, obviamente cuando nosotros queremos romper una estructura de poder, siempre vamos a encontrar resistencias del otro lado, tensiones en aquellos que pierden espacios de poder, y necesitamos aliados, colegas que trabajen en función de esa estructura, con lo cual encontrar hacia los costados, hacia adentro, hacia arriba, con estos permisos, ¿no?, de espacios, ¿no?, de marcar, tampoco hay tan arriba, es importante nosotros encontrar nuestros aliados. Ahí evidentemente me parece que es una política donde ella quedó sola y estaba sola trabajando en esa política. Tal vez adelantada en el tiempo, pero bueno, hay que encontrar siempre espacios de alianza. Más allá de esa estructura jerárquica, hay arribas, ¿sí?, en esa estructura también, y hay un abajo que también, no se olviden que más allá del tema de la estructura de poder, hay también estructura de autoridad y esa viene de abajo arriba. La estructura de autoridad siempre viene de abajo arriba. ¿Bien? Desde el reconocimiento del liderazgo, del buen modelo de liderazgo. Sí, Diego. Incluso con las amenazas de las sanciones, incluso con la ida. Cada uno elige las batallas que dar. Bueno, justamente remitiéndome a eso, bajo las amenazas de sanciones y todo, a mí me tocó en lo particular ir como secretario de un juzgado de garantías que venía con una problemática muy puntual de violencia laboral, juzgado intervenido y denuncia del personal hacia la titular por violencia laboral, y terminó con les resumo al final, después de 1 año y medio intervenido el juzgado, cuando yo tomé posesión de mi cargo, removieron o trasladaron a 11 personas del personal del juzgado, y a la jueza la mantuvieron al cargo. 11 personas, casi la planta completa del juzgado. Lo resumo en eso. Queda claro que es una pelea muy dispar. ¿Sí? A veces Totalmente. muy dispar. Sí, sumado Bien. en el caso que eran todos varones también, y que nos pasa mucho cuando intervenimos, yo les contaba a los compañeros, a mí me ha tocado intervenir en áreas muy masculinizadas también, y cuando son pocas las mujeres, los varones se cierran en cofradía, pero eso es un fenómeno que se da, y es muy difícil romper con eso, porque hay un lugar de privilegio que tienen los varones que no lo tienen las mujeres, y en ciertos ámbitos más masculinizados, como por ahí pasa en este juzgado, es más difícil todavía por más que tenga un cargo jerárquico, incluso conducir a varones. Hemos tenido muchas jefas violentadas porque no aceptan recibir órdenes de jefas mujeres, ¿no? Así como cuenta Diego, y también hemos tenido situaciones de violencia de mujeres porque usan el poder que tienen, pero hay un plus con la masculinidad y lo cultural, que es la violencia patriarcal, que se juega también en el ámbito laboral.
y que estadísticamente es mucho mayor el de las mujeres, pese a que las mujeres sufriendo violencia, pese a que hay mujeres agresoras también. Entonces me parece que la situación de ella era muy difícil, porque no iba a tener consenso con su par, si se quiere jerárquico también el juez, porque él ya no tiene perspectiva de género y tiene una decisión deliberada tomarla de no bajar esa línea a su juzgado pese a todo el marco normativo. Y después para abajo tiene varones que no sufren, porque la que sufrió la violencia fue una mujer, y estaban en minoría, eran 2 pasantes, entonces cuando quiere ingresar más mujeres, hasta eso se le obstruye, o sea que la fuerza de cantidad o numérica tampoco la podía hacer. Entonces no sé si hay error, creo que hizo lo que pudo con lo que tenía y en el lugar en el que estaba sin perder su fuente de trabajo, ¿no? Que es una situación horrible también. Bien, los que quedaron en sala general, así los cambio un poco la lógica de intervención. ¿Qué me dicen de la pregunta siguiente vinculada con las herramientas tecnológicas? ¿Qué otras herramientas podrían haber complementado? No me acuerdo quién estaba en el grupo coordinando. A ver, esperen que no los ¿Acá? veo. Sí, a ver, dale. ¿Qué pregunta es? Perdón. La de los aspectos tecnológicos, ¿qué otras herramientas podría haber utilizado? En la pregunta 4. Sí, hablábamos de la implementación de cursos, que estaría bueno por ahí que sean obligatorios, y también otro compañero hablaba de la implementación, que si mal no recuerdo, creo que él en su ambiente laboral lo utilizan, de la implementación de grupos de WhatsApp, en donde por ahí se puedan enviar, por ejemplo, no sé, resoluciones que tengan que ver con este caso traído, por ejemplo, con lo que es perspectiva de género. Como para que haya un intercambio entre todos, actualizado mediante estos grupos. Que también habíamos hablado de la, perdón, sí. Habíamos hablado de la capacitación, justo lo dicen ahí en el chat, vinculada con la ley Micaela, que también había, en ese caso di el ejemplo práctico que había resultado efectivo porque era transversal no solo a todos los grupos humanos, en este caso donde yo trabajo, sino también a las franjas etarias. Y era una herramienta que había resultado positiva desde la experiencia. Bien, grupo 5, la siguiente pregunta. Hola, acá Mónica. La siguiente pregunta sería la 5, ¿verdad? Correcto. Perdón, si hay ruidos que estoy escuchando que viene mi hijo del colegio. Voy a tratar de que me deje hablar no hay problema. 2 minutos. La pregunta era las situaciones de lucha de poderes. Hay 3 claras que vimos nosotras. Era entre el juez y la doctora Fernández Carranza, respecto a esta delegación de poder que el juez le hace a ella, pero sin soltar el poder, sin darle la posibilidad de que tome decisiones, con lo cual termina siendo una asimetría de poder. Perdón. Y ahí llegó el niño. Bien. Ahí está. La segunda que vimos fue también entre la doctora y los empleados. En cuanto, bueno, ella intenta de alguna forma modificar las dinámicas en las que se manejaban respecto a esta, ya sea la juntada que se armaba por fuera, como el after, como las reuniones que se hacían ahí dentro de la oficina para hacer chistes y demás. Ella intenta modificarlo y termina siendo también contraproducente. De alguna forma como que no logra el efecto deseado que ella quería, ¿no? Y respecto también al gremio, entre ella y el gremio, también se genera un conflicto porque de alguna forma creo que entre todos coincidimos en que ella tenía buenas intenciones
y al ser un juzgado con un superior jerárquico que era muy machista, era difícil ir de frente a plantearle situaciones, entonces ella trataba de ir como podía. Y bueno, una de las cosas es que no le comunica tampoco al gremio, tampoco le comunica bien al abogado que es el afectado. Entonces ahí también se genera un conflicto bueno, de comunicación. Sobre todo porque ella también se salta el procedimiento gremial respecto a cuando surgen estas situaciones. Para nosotros estas fueron las tres más claras, hay otras también, pero... Pero muy completo el detalle. Para aprovechar el tiempo, vamos a pasar al último grupo, que era el grupo 6. ¿Sí? Estaba grupo 6. Sí, nos metimos en todo igual. Bueno, espere grupo 6 entonces, espere porque vamos a hacer una reflexión final más allá de algunas de las que siguen son muy generales y vuelven a retomar. Pero bueno, viendo que el caso resultó interesante, fue un espacio de debate interesante, hay un dato que está metido ahí, que no sé si fue parte del debate, no forma parte de ninguna pregunta, pero es para que, a ver si ahora nos salta la Que la ficha. productividad nunca bajó. Exactamente, ¿sí? Exactamente, que muchas veces la forma de mirar con algunos indicadores, estos objetivos, ¿no? Los llamados indicadores objetivos, no refleja cómo se trabaja, el clima laboral, el posible caos que se puede producir en cualquier momento, la bomba que puede explotar en cualquier organismo. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros analizamos el funcionamiento de una organización. Y justamente está puesto a propósito para que nosotros podamos ver que si nos van a mirar de un lado de la productividad, tal vez los datos den bien y incluso forzamos para que los datos den bien. Porque es lo que nos están mirando, pero adentro está todo explotado. Bien, y esa idea también es que para nosotros ampliar, que quisimos armar pues, como Cáter, un grupo bien interdisciplinar, que pueda mirar no solamente los aspectos normativos de cualquier organización, sino justamente tratar de mirar aspectos más cualitativos de cómo se trabaja, qué tipo de análisis podemos hacer sobre una organización, cómo podemos lograr clima laboral, mejor comunicación, mirar las orientaciones a las que se plantea una política pública y ver si eso coincide o no entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se dice hacer. ¿Bien? Y cómo nos miran de afuera, ¿sí? Porque también no hay muchos datos del afuera. Fíjense que casi al afuera, en el caso, no está. Y no está a propósito, porque finalmente no es uno de los espacios más escuchados desde el Poder Judicial. ¿Sí? No es uno de los espacios y cómo llega finalmente, con una denuncia en el Consejo de la Magistratura, nada más. Entonces, es un problema. Digo, es un problema cuando la organización se cierra para no tener espacio de escucha con el objetivo final que tiene de ser un servicio de justicia. Entonces, ahí justamente está a propósito, perdón, la ausencia está a propósito para que nosotros veamos que tal vez se nos pasó de largo, que no está el afuera del juzgado. Y que muchas veces también nos solemos cerrar en organizaciones tan jerárquicas como marcaba Anabel al inicio, como todos hemos señalado. Bueno, salvo alguna urgencia, le dejo a Julieta también para que cuente cómo va a ser el examen, así están todos ya preparados, nadie se pega ninguna sorpresa, y algunos que ya se tienen que retirar, así les dejamos estos minutos para seguramente esa pregunta que todos deben tener. Julieta. Bien, gracias, Sebas. El examen, como saben, la semana que viene nos cae el jueves feriado, así que se traslada para el 9 de abril. La evaluación se hace dentro del horario de cursada de 15 a 17. La duración del intento es de 1 hora, donde ustedes van a tener que responder 20 preguntas con la misma dinámica que tuvieron los controles de lectura. Dentro del examen van a poder bucear sin ningún tipo de inconveniente, yendo hacia adelante y hacia atrás en relación con las preguntas.
Una vez que termina el horario que tienen para hacer la evaluación, se cierra automáticamente guardándose las preguntas que hayan contestado. En caso de que lo cierren ustedes, eso automáticamente también guarda las respuestas. Vamos a tener además disponible, lo van a visualizar en el campus, un foro por cualquier duda, consulta, problema técnico que pudieran tener al momento de conectarse. Un chat. Claro. Sí, sí. El foro, porque fíjense que el foro generalmente tiene como media hora entre que se escribe en el foro y llega el correo. Así que vamos a usar la herramienta del chat, no nos vamos a ver en vivo, no va a haber nada sincrónico como estamos haciendo hoy, pero sí va a haber un chat donde Julieta va a estar ahí respondiendo algún tipo de pregunta técnica que le hubiera pasado. No respuestas, Julieta. Sí. Bien, y bueno, vienen todos muy bien, así que no creo que sea un problema. Las preguntas son sencillas, venimos trabajando muy bien. Aquellos que se han conectado hasta ahora las vienen llevando bien, así que seguramente sea, bueno, un poco de todo de cada cosa que ustedes han visto y se va a responder rápido. Aquellos que no puedan o no han podido, no se pueden conectar ese día, algo les pasó algo. Tienen la oportunidad del recuperatorio a la semana siguiente, también con la misma lógica, un poco más de tiempo, pero más preguntas también. Y bueno, es un curso que aquellos que han participado desde el inicio tienen altos niveles de aprobación, así que no se preocupen. No es tema de piedad, es tema de lectura previa que ya hemos manejado a lo largo del curso, con lo cual ustedes llegan con todas las herramientas para poder hacer el examen y aprobarlo sin problema. Bien, ahora es el espacio también como grupo, sin querer excedernos mucho también del horario que también tiene la escuela, porque si no están, ellos siguen trabajando acá y nosotros los distraemos, es para agradecerles a ustedes, escucharlos si tienen algún comentario, alguna sugerencia, bueno, también para ir mejorando para los próximos cursos, es el espacio de ustedes para hablar. Propuestas, sugerencias. Hacer una reflexión final respecto del caso y cómo la paradoja de que somos operadores jurídicos y que trabajamos para el servicio de justicia y que pocas veces la recibimos. El caso refleja, como hablaba Diego, el compañero Diego, como hablaba Anabel. Bueno, yo soy auxiliar letrada hace más de 14 años también en un juzgado penal. He visto situaciones en donde adjudicaturas intervenidas, como explicaba Diego, el titular queda después de 1 año y medio de investigación, de que te citan a declarar, a prestar testimonio, etcétera, queda en la nada y los empleados son los que se echan y que no tenemos recursos hacia, bueno, en este caso, el Poder Judicial. Que es irónico, que somos los que tenemos que administrar justicia. Porque si vamos a hablar desde lo legal, no lo estamos cumpliendo, porque para qué tenemos la capacitación de la ley Micaela, que es obligatoria para los 3 poderes en todos sus aspectos, y que se cumplen cosas desde lo formal que no llevan a nada, o sea, no hay justicia en realidad. Entonces, yo voy, estudio, me capacito porque pretendo tratar de brindar un mejor servicio de justicia porque entiendo que trabajo con gente. Yo trabajo en un juzgado penal, siempre lo hice. Y los que llegan a penal vienen con problemas, desde todas las índoles. O sea, ya se perdió lo que estudiábamos en la universidad hace 20 años atrás de que el derecho penal es la última ratio, porque hoy por hoy vivimos en un tipo de sociedad que no es la última, cuando todos los controles fallaron y todos los controles ya fallan. Entonces, bueno, nada, mi reflexión es esa, por ahí, de la ironía del caso y de la paradoja que se refleja en nuestra realidad cotidiana. Gracias. Gracias, Rocío, también por esas palabras muy interesantes. El caso, bueno, busca, como planteamos con el grupo que se había quedado en la primera sala, plantea cuestiones dilemáticas, ¿no? Porque no hay buenas intenciones, a veces la política no llega a cumplir su objetivo, hay un análisis tal vez desde la cúspide de la organización, mirando solamente si despacha o no despacha expedientes y no mira al grupo humano en el cual se apoya necesariamente cualquier organización, no mira el clima laboral. No está mirando el objetivo de ser un servicio de justicia, ¿no? Y
por eso, bueno, la idea es que traer un caso que mueva, ¿no? Que nos mueva, que nos llame a reflexión y que nos interpele. Sí, Diego. Bueno, basándome o volviendo a lo que decían los dos recién, entiendo por eso que es elemental que haya una secretaría o dependencia de recursos humanos en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, donde se administra justicia, me parece es uno de los organismos donde más o donde más se ve vulnerada la justicia laboral, porque los casos de injusticia que se ven día a día en el ámbito dentro de cada dependencia son terribles. Y es como que yo lo que siento después de 29 años de Poder Judicial, que actualmente trabajo en la Cámara, es como que el sentimiento como que no le importa nada a los jerárquicos más arriba, que mientras que se despachen expedientes, sigamos para adelante y nadie mira para los costados a ver qué está pasando en el ámbito laboral, porque en los que estamos en la trinchera día a día, vivimos situaciones de violencia laboral terribles. Y me parece que la Corte debería intervenir más directamente en lo que es la primera y segunda instancia de la justicia, que es donde yo trabajé y trabajo. Me parece elemental una Secretaría de Recursos Humanos para intervenir directamente y debería tener también autarquía, porque mientras que no haya una autarquía que no dependa directamente de la cabeza del Poder Judicial, es decir, que dependa de otro organismo, no sé, del Consejo de la Magistratura, es algo que me viene ahora a la cabeza. Va a seguir siendo el mismo sistema que no se arriba a ninguna solución. Ese es mi parecer, ¿no? Después de muchos años de pasar por varias dependencias judiciales y ver lo que se vivía día a día. Traigo esa reflexión solo, ojalá que sirva para algo, y si no, mientras tenemos que seguir trabajando. Bien, ¿alguno más? ¿Algún colega? Sí. ¿Una colega que quiera? Agregar un comentario también, porque está muy buena nunca nos damos este espacio, a veces trabajamos de modo automático y las que trabajamos en instituciones, en organizaciones, nos olvidamos que esa organización también tiene vida y también puede cambiar su curso como trató de hacer la doctora Carranza, me imagino. Pero estamos trabajando en la Secretaría en un proyecto muy lindo con una profesional, Flavia Delma, que por ahí la conocen, que es muy especialista en género, para trabajar una matriz de riesgo. Nosotros tenemos una normativa provincial que no es muy conocida, yo la uso mucho en la profesión también, que es el decreto de la matriz única de violencia por razones de género. Esa matriz está desde 2021, es una conquista que se ha logrado con el Departamento de Casos Críticos del Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, pero es un marco normativo que en la maestría nosotros lo hemos trabajado porque es la única norma que está basada en casos reales de personas que han sufrido violencia por razones de género. Y la idea es ampliar esa matriz a las violencias laborales, y las violencias laborales por razones de género. Así que me comprometo en algún momento cuando salga ese documento, que es un proyecto que va a hacer el municipio de Moreno para modificar esa matriz y ampliarla, para darnos una herramienta de trabajo en el protocolo que aborda situaciones de violencia, pasárselas. Porque, nada, a esto de que no existe un organismo autárquico y al poder y que es muy difícil ponerle límites y a las violencias también, tener marcos normativos es un avance enorme que estamos teniendo en este último tiempo con la ley Micaela también, pero no alcanza solo la capacitación. Hay que sancionar las inconductas, hay que ponerle nombre a las violencias y disuadir que no se sigan cometiendo. Que eso lo puedo pasar después en su momento. Y agradecerles también por la oportunidad de ponernos a pensar desde este lugar. El caso me encantó. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay colegas que quieran hacer una última palabra, les damos, bueno, agradecemos el haber cursado, acompañarnos, que tengan voluntad de capacitación, eso también es muy importante, independientemente del acceso o no al cargo. Esto también demuestra un interés en la mejora del servicio de justicia, de su mejora profesional y mejora personal. Así que también estamos nosotros en ese proyecto y sin ustedes esto no podría haber sido. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Diego que se tuvo que ir. Gracias Raúl que está por ahí. Gracias Julieta también por todo el trabajo. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Muchas gracias por todo. Buenas tardes. Hasta la próxima. Chao, Gracias. gracias. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes.
Hasta luego, gracias.